Soy un entrenador de máquinas. Soy consciente de que sonará una profesión muy sexy, pero dejadme que os lo presente con dos ejemplos. ¿Qué vemos aquí? Para nosotros es muy fácil. Podríamos decir que es un grupo de gente que está jugando al frisbee. Sin embargo, para una máquina es una pregunta terriblemente compleja, porque una máquina solo ve esto. A pesar de eso, un equipo de Google, muy recientemente, en el que, por cierto, participa un catalán, ha logrado que, cuando le preguntan qué ve en esa imagen, la máquina automáticamente responde esto. Un grupo de gente joven jugando al frisbee. Ella solita. Segundo ejemplo. Esto de aquí es una noticia que salió en una publicación de Norteamérica. Simplemente narra el hecho de que un equipo de béisbol ganó a otro, sin más. Si no fuera que ha sido escrita íntegramente por una máquina. A la máquina le dieron los datos y la máquina la generó sola. Pero no es que no está sola esta noticia. Hay ahora mismo muchísimas noticias que están siendo generadas automáticamente por máquinas. Noticias de economía, noticias de bolsa, noticias de deportes. Esto es a lo que nos dedicamos los entrenadores de máquinas, a crear máquinas inteligentes. Y para hacerlo, utilizamos los datos. Cogemos un montón de datos, se lo damos a la máquina y la máquina saca conclusiones. En el ejemplo que hemos visto de la imagen de Google, por ejemplo, cogeríamos un montón de imágenes, sus descripciones, cogeríamos todos estos datos, se lo daríamos a la máquina y la máquina sacaría las relaciones que hay entre imagen y descripción para que cuando le diésemos una imagen nueva pudiera generar ella sola la descripción. A mí lo que me fascina de estos ejemplos que os he presentado no es solamente de que las máquinas cada vez están logrando cosas más y más humanas, sino que lo hacen a una velocidad de vértigo. Y estos factores han creado unas ciertas expectativas y una serie de dudas sobre qué son y qué no son capaces de llegar a conseguir las máquinas, sobre si van a superarnos en todo, sobre si van a sustituirnos en el trabajo. Pues bien, yo os invito a que me acompañéis en un pequeño viaje a los vestuarios de las máquinas para que veamos desde dentro cómo aprenden y podamos tener un poco de mirada crítica a lo que está pasando. Dejadme, sin embargo, antes poneros un poco en contexto, ¿vale? Y responder a la pregunta de por qué van tan rápido, cómo es que avanzan tan rápido. Bueno, el motivo principal es lo que se conoce como ley de Moore. Esta ley lo que dice es que cada 18 meses la potencia de cálculo de las máquinas se dobla. Y esto es una velocidad muy rápida. Pero no solamente es la potencia de cálculo. Ojo al dato. También hay los datos. Ya hemos visto que las máquinas, para ser entrenadas, necesitan datos. Pues bien, ¿sabíais que el 90% de todos los datos que han generado los humanos en toda su historia, el 90% han sido generados los 2 últimos años? Pues bien, tenemos máquinas con potencia de cálculo, capacidad de cálculo que avanza muy rápido, datos generados a una velocidad espeluznante. Pero es que aún hay más. Porque esta velocidad que veis aquí es muy engañosa. O sea, parece que al principio va lento, pero después empieza a subir, subir, subir y no hay quien la pare. Y hay una historia que ilustra muy bien este hecho, con una metáfora de Ray Kurzweil. La historia dice lo siguiente. Se dice que el inventor del ajedrez, cuando hubo acabado el juego, fue a presentarle el juego del ajedrez a su emperador. El emperador quedó tan contento que le dijo, oye, pídeme lo que quieras. Entonces, el inventor, que era un tío listo, dijo, vale, tú coges el tablero de ajedrez, 8×8, y le pones un granito de arroz a la primera casilla, 2 granitos de arroz a la segunda casilla, 4 granitos de arroz a la tercera casilla, y vas doblando los granitos de arroz a cada casilla. Quedaría una cosa así. Al emperador no le pareció mala idea. Al fin y al cabo eran unos granitos de arroz. Lo que pasa es que esto crece rápido. Y lo que no sabía el emperador es que cuando llegas a mitad del tablero necesitas tanto arroz
como un campo entero. En ese momento, el emperador empezó a sospechar que esa cosa iba muy rápido. Pero es que hay más, porque cuando llegas al final del tablero, la cantidad de arroz que necesitas es tan grande como el Everest. Se dice que en ese momento el emperador decidió cortarle el cuello al inventor. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, no? Bueno, pues si tomamos 1960 como el inicio de las máquinas inteligentes y contamos que cada 18 meses hemos ido doblando, esto nos sitúa ahora mismo en la casilla 36. Es decir, hemos pasado la mitad del tablero. Y ahora mismo somos como el emperador que se empieza a dar cuenta de lo que parecían unos granitos de arroz. Empieza a hacer muchísimo más. Muy bien, hemos visto que lo de las máquinas inteligentes avanza muy rápido, pero ¿nos van a sustituir en el trabajo? ¿Van a ser más listas que nosotros? Pues en muchas cosas sí. En comunicación, en generación de contenidos, en interpretación de imágenes, en toma de decisiones, ya están casi haciéndolo igual que nosotros o incluso superior. Pero hay una cosa que por ahora los humanos aún seguimos teniendo un salto fundamental de ventaja. Y esta cosa es la consciencia. Y la consciencia, de manera práctica, se traduce en capacidad creativa, innovación, inventiva, en general, en pensamiento creativo. Y dejadme que os dé 3 ejemplos de qué es lo que esto quiere decir. El primer ejemplo tiene que ver con la visión. Yo estuve un año en una universidad de Estados Unidos, en MIT, enseñando a un smartphone a que viera objetos. Sencillamente le iba poniendo objetos delante del smartphone, lo entrenaba y después él solo tenía que ser capaz de reconocer esos objetos. Parecía una tarea fácil, a mí me pareció sencillo al principio porque pensaba, ostras, cuando yo estoy mirando, para nada me estoy cansando. Sin embargo, lo que no me di cuenta es de que el cerebro humano no solamente detecta formas, sino que está continuamente interpretando lo que está viendo. No en vano, gasta más del 50% de la actividad del córtex solo en la visión. O sea que lo de ver, lo de enseñar a ver a una máquina es una tarea terriblemente compleja. Pues bien, a pesar de ello, a pesar de tener tanta ventaja el cerebro humano, muy recientemente, en una competición que iba de reconocimiento de señales de tráfico, por primera vez a la historia, una máquina ha ganado a un equipo de humanos. Como diría el emperador, que les corten la cabeza. ¿Dónde está el límite? Pues dejadme que os lo ponga con un ejemplo. Imaginemos que en el futuro, muy cercano, por cierto, tengamos un robot que está conduciendo un camión. ¿Vale? El robot está programado para ir del punto A al punto B y hacerlo lo más óptimo posible. Tiene una serie de variables que puede tener en cuenta, como el tiempo, el tráfico. Este robot va a hacer lo mejor que los humanos en ser puntual, en decir si va o no va a ser puntual, en cometer menos errores de tráfico. Lo que pasa que lo que no va a ser capaz de hacer el robot es tener en cuenta o detectar o inventarse que, por ejemplo, va compartiendo una ruta con otro camión. Y va compartiendo muchas veces la misma ruta con otro camión de la competencia. Y pensar, oye, a lo mejor podría aliarme con el camión de la competencia y hacer una colaboración conjunta. Este tipo de pensamiento, hasta que un humano no le diga, también puedes tener en cuenta la variable camiones de por allí, hasta que un humano no haga el salto fuera de la caja, un robot no puede hacerlo. Pasamos al segundo ejemplo. Yo, cuando estaba estudiando matemáticas, muchas veces iba a estudiar con gente que estudiaba, amigos que estudiaba medicina. A mí siempre me había sorprendido mucho una cosa de la gente que estudia medicina, y es la cantidad de libros inmensos que se tienen que recordar de memoria. No sé si hay médicos en la sala hoy. Pues bien, no solamente eran estos grandes libros que se tenían que recordar casi de memoria, sino que además hay información muy estructurada a la que se tienen que aprender. Partes del cuerpo y, sobre todo, enfermedades. Síntomas, síntomas, síntoma, enfermedad. Síntomas, síntomas, síntoma, enfermedad. A mí, visto desde fuera, me parecía que era una tarea que sería más o menos sencilla que un ordenador la pudiera hacer. Pues bien, en una ocasión, junto con mi amigo Ferran, tuvimos la ocasión de participar en un proyecto que iba precisamente de esto. Un hospital nos dio todos los datos de sus pacientes, os podéis imaginar peso, altura, veces que han ido al médico, medicamentos que toman,
análisis que se han hecho durante toda su historia, todos estos datos que más o menos tenían esta forma, y nos dijeron solo una pregunta. ¿Podéis decirme cuáles de mis pacientes tienen diabetes? Pues bueno, nosotros empezamos a buscar entre los datos, creamos en un mes una máquina inteligente que era capaz de predecir con casi igual precisión que un médico si una persona tendría o no tendría diabetes, solo con ver el historial médico. Increíble. ¿Es esto el final de los médicos? Bueno, pues para algunos de ellos sí. Lo siento, para algunos de ellos sí. Para esos médicos que están continuamente empollando y solo vomitando lo que han aprendido haciendo de máquinas, va a llegar la máquina inteligente que lo va a hacer con mayor precisión y menor error. Pero hay otro tipo de médicos que tienen a lo mejor un poco más de vida. Es el médico que ubica en contexto al paciente, que va más allá de los síntomas, que tiene creatividad para cuando ve una cosa nueva que no ha estado en los libros o una cosa rara, pensar más allá de la caja. Es otra vez este pensamiento creativo. Y pasamos al último ejemplo. ¿Hay artistas en la sala? A ver, levantad las manos. ¿Artistas? Vale. Si hasta ahora estabais más o menos tranquilos porque esto de las máquinas inteligentes no iba con vosotros, este es vuestro ejemplo. Siento. En 1977 había un compositor, David Cope, que no pasaba por el mejor momento artístico de su carrera. Pasaba por lo que se llama un bloqueo creativo, no le salían las ideas. Le mandaron que tenía que realizar una ópera y no había manera de arrancarla. Como cualquier buen músico, decidió hacer una máquina inteligente que compusiera por él. En la primera iteración, lo que hizo era, él tenía noción de cuáles eran los patrones de composición clásica para componer canciones, ¿vale? Las reglas de armonía. Él, manualmente, las programó a un ordenador con la intención de que ese ordenador después generara música automáticamente. A esta primera iteración la llamó Emily, ¿vale? Cuando puso a componer a la máquina generó música. Y la música carecía de vida. A pesar de que cumplía a la perfección los patrones musicales de armonía, no iba a más. Bueno, no se rindió. Decidió hacer otra iteración. Y en esta otra iteración tuvo en cuenta de que los grandes creadores no se basan en imitar los patrones de armonía existentes, sino la gracia de estos grandes creadores está en cómo rompen con estos patrones clásicos. Y lo que hizo fue, en lugar de él mismo programar cuáles tenían que ser, cogió toda la música de un mismo compositor y se la dio a la máquina, para que la máquina directamente extrayera cuáles eran los patrones. Pues bien, el resultado que consiguió es esto que vamos a escuchar ahora. Una composición, por ejemplo, en este caso, imitando a Vivaldi, compuesta íntegramente por una máquina. No está mal, ¿eh? Bueno, este es el problema, que no está mal. Las máquinas son perfectas imitadoras, como algunos humanos. Y seguramente en un futuro no muy lejano vamos a tener a los 40 principales alguna canción de máquinas. Lo que pasa es que por ahora aún los humanos siguen teniendo una ventaja muy fundamental, y es la capacidad de romper una vez más y una vez más respecto a cosas que no se han visto antes, aún siguen teniendo la pieza clave los humanos. Las máquinas solo pueden aprender de los datos que ha habido hasta ahora. Bien, hemos estado viendo que las máquinas avanzan muy rápido, las tenemos casi allí. Hemos visto tres ejemplos de donde las máquinas parecía que casi alcanzan a los humanos, pero al final había algo que en los humanos que aún continúa siendo muy superior, como es este pensamiento creativo. Pero bueno, ¿de qué nos sirve todo esto a nosotros? Pues a mí me gusta mucho la historia de Icarus. ¿La conocéis? De Icarus. Icarus era ese que se intentó escapar con alas hechas de plumas. No tanto la historia cómo acaba o deja de acabar, sino el consejo que le dio su padre cuando Icarus se acababa de hacer las alas de plumas. Su padre le dijo: no vueles demasiado alto, porque entonces el sol derretirá las plumas y vas a caer. Pero no vueles demasiado bajo, porque entonces la humedad del mar va a provocar el mismo efecto y también vas a caer. Creo que con las máquinas tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que volar demasiado alto pensándonos
que nosotros, valorando infinitamente nuestras intuiciones y emociones, porque muchas veces tienen errores, y somos muy complementarios con máquinas que puedan ayudarnos a tomar decisión. Pero tampoco tenemos que volar demasiado bajo, creyéndonos a ciegas el output o lo que dice una máquina, porque muchas veces, muchísimas veces, no sabe ambientarlo, ni ponerlo en contexto, ni tener espíritu crítico sobre lo que nos acaba de decir. Y podríamos decir que el secreto está en la complementariedad. Y el futuro muy, muy cercano nos está exigiendo que aprendamos a complementar máquinas inteligentes con humanos creativos.